volver a grabar de nuevo. Ok, perfecto. Ahora la pregunta. ¿Dónde quedamos antes que se fuera internet? Ok, creo que voy a empezar a explicar de nuevo Service Blueprint, ¿ok? Para poder tener desde dónde arrancamos. Dame un minuto para poder compartirles pantalla. Si es que esta cosa se desconectó y no supe más. Entonces vamos a retomar. Ya está grabando la primera parte. Y déjenme retomar la explicación en Service Blueprint, que era lo que estaba pendiente. Sí, ya había avanzado una parte de Service Blueprint. Ok, perfecto. Déjenme ver porque había explicado cuáles eran los elementos y todo esto. Yo creo que hasta ese momento fue que logramos grabar. ¿Están viendo la presentación? No, todavía. No les he compartido la pantalla. Ya voy. Ok, ¿ahora sí ven la presentación? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, digamos que este es el formato de Service Blueprint, que es el básico, ¿sí? Digamos, el formato más sencillo que pueden encontrar en el material que les envié. Y bueno, entonces identificamos cuál es la percepción sensitiva del cliente y las acciones del cliente, y siempre decíamos que vamos a arrancar por el eje de las acciones del cliente y a partir de él vamos construyendo, bueno, si ya tenemos una acción del cliente, ¿qué hacemos de cara a él? Entonces tenemos allí qué actividad tenemos como front stage, como visible, qué actividad tenemos en el backstage, como invisible, qué soporte o apoyo tenemos y cuál es la percepción sensitiva del cliente. Vamos a empezar a revisar algunos ejemplos. Entonces les decía, este ejemplo que está acá es un ejemplo de un restaurante, ¿ok? Entonces, en el ejemplo del restaurante aparece la evidencia física. Bueno, ¿qué es lo primero que hace el cliente cuando llega? Dice, arriba al café. Entonces, vamos a empezar por todo lo que es, ahí dice Customer Actions, es decir, las acciones del cliente. Si en cualquier momento me voy, me avisan, ¿no? ¿Ok? Me avisan al WhatsApp o por donde sea. Y entonces, el cliente llega. ¿Cuál es la primera evidencia física que tiene el cliente sensorial? Lo primero que hace es observar el edificio del restaurante, los avisos de la calle que llevaron al restaurante y si hay un parqueadero en el restaurante. Eso es lo primero que observamos. Ok, sí, ahí vamos, ahí donde subrayaron, alguien que se metió ahí en la presentación. Bien, eso es lo primero que él observa, que percibe el cliente cuando tiene la acción de arribar al café. Bien, luego entonces, cuando está al frente, cuando está en el on-stage contact, es decir, el primer punto de contacto que tenemos con el cliente, ¿qué hay? Pues hay una bienvenida, hay un saludo, ¿verdad? Bien, y entonces en el backstage, es decir, en la parte de atrás, en lo no visible, ¿qué pasa? Bueno, ya la gente que trabaja detrás de la barra del café, no el mesonero, sino el que está detrás de la barra del café, sabe que llegó un cliente y sabe que entonces tenemos que estar preparados para poder satisfacer lo que pida el cliente. Es decir, tenemos que generar detrás las operaciones para satisfacer al cliente. Entonces, hay unos procesos de soporte que es el registro de la entrada del cliente. Entonces, hay un segundo paso que es seleccionar dentro del menú. Entonces, cuando viene el mesonero, él mira el uniforme mesonero, cómo es el tipo de atención del mesonero, cuáles son las características. Ahí empieza entonces a ver si el mesonero es aseado, si tiene cabello recogido, si tiene las manos limpias, si tiene un delantal, si la ropa y el delantal están limpios o no, si la forma de tomar la orden es ordenado o desordenado, si conoce el menú, si sabe, digamos, lo que compone cada parte del menú. Entonces ahí empiezo a recibir yo información de si me satisface o no me satisface. Si me toca un mesonero que le pregunto acerca de un tipo de sándwich o una ensalada y no sabe lo que tiene, me dice, no, ya regreso. Y se va y después regresa con la información. A ver, yo no me molesto porque todos tenemos, digamos, derecho a arrancar en nuestro trabajo y a tener lagunas mentales. Pero hay gente que se molesta mucho, como mi esposa que tiene experiencia en restaurantes, entonces ella
Si no la atiende un mesonero que no se sepa el menú, entonces ya empieza a generar, digamos, una emoción que no es satisfactoria. Pues. Bien, entonces, viene este señor y lo que hacemos entonces es tomar el pedido y entonces, luego entonces empieza el cliente a evaluar, luego que habló con el mesonero y tomó el pedido, entonces empieza a hablar, empieza a escuchar la música, qué está publicado en las paredes, si tiene aire acondicionado, si los asientos son cómodos, incómodos, el aroma, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿ok? Entonces, bueno, aquí dice que el que recibe el menú, yo me he adelantado un paso, pues. Y entonces espera atención, luego entonces ya vamos preparando todo lo que tiene que ver para atención al cliente, luego entonces lo siguiente que hace el cliente es hacer la orden, y cuando empieza a hacer la orden, entonces empieza a evaluar cómo está el tema de atención, de qué me traen, cómo está el piso, voy al baño, chequeo el baño y todos estos temas. Y empieza la gente detrás de la cocina, en el backstage, a procesar la orden de la comida, ¿verdad? Y hay un soporte de procesamiento que o sea, usted carga la información. A ver, hay restaurantes donde carga la información en un computador y eso pasa directamente a la cocina, y hay restaurantes donde usted lo hace en un papel y el papel pasa a la cocina y esa copia de papel va al cocinero y se pone en una rueda, se fija en el papel, usted ve cuál es la orden y empieza a cocinar. O sea que si hay una comanda, se llama eso dentro de los restaurantes. Hay una comanda que registra toda la información de lo que el cliente quiere. Entonces, dice que el cliente recibe la comida y empieza a valorar entonces cuál es el tiempo de entrega, cuál es el tiempo de recepción, cómo fue la calidad de la comida, dónde se sirvió, cómo se sirvió, si está caliente o fría. Luego entonces empieza a comer y entonces empieza a preguntarse si le gusta o no le gusta, si lo que prueba se corresponde con lo que pidió, si cómo es la sazón de los restaurantes, ¿verdad? Y luego ya viene entonces, digamos, como plantea acá, la etapa 8, que dice, bueno, vamos a esperar ahora por la factura. Entonces está esperando por 10 minutos, que es la siguiente acción, espera por la factura, valora si la factura llega a tiempo o no. En on-stage, es decir, frente al cliente, entonces empiezan a preparar la factura, empiezan a hacer el checkout o la salida del cliente del proceso de registro, y ya entonces tiene la salida con la factura, ya ese cliente fue satisfecho y sale del sistema de soporte de procesos, ¿sí? Luego entonces llega el dinero con el cambio con la factura final, y bueno, y entonces él decide si dejar o no la propina. Hay pasos que no están, pero en ese momento el cliente, de acuerdo a todo lo que percibió en su evidencia física, decide dejar una propina, y la propina usualmente va conectada con la calidad de servicio que recibió. Fíjese que hay de diferente entre el formato anterior el formato anterior y este formato. Bueno, aquí incluimos una línea que se llama interacción, es decir, que lo que se plantea entre el on-stage o el contacto visible con el cliente y lo invisible, pues son temas de interacción con clientes, y con clientes externos y con clientes internos. ¿Bien? Aquí tenemos otro Service Blueprint que tiene que ver con la compra de tickets para ir al teatro. Entonces, tenemos también la evidencia física, tenemos las acciones del cliente, tenemos las personas de contacto, bien sea frente al cliente en el on-stage o detrás del cliente en el backstage, y tenemos un soporte de proceso. Entonces, empecemos por el cliente. El cliente llama para hacer una reservación para comprar tiquetes para el teatro. ¿Okay? Entonces, lo primero que pasa es que la persona que contesta en el backstage recibe la reserva. Y esa reserva tiene un soporte de proceso. Y ese soporte de proceso se hace en línea. Entonces se hace una verificación del nombre, una verificación de los puestos que va a adquirir. Bien. Y hay una evidencia física en el cliente, que es recibir el ticket. ¿Ok? Aquí hay un montón más de evidencias físicas que harían falta desde el punto de vista emocional. Es decir, el tiempo que tomó la llamada en conectarse. Es decir, que demoraron en contestarme donde yo voy a comprar el ticket. La actitud de la persona cuando contesta el teléfono. La facilidad que me da en ampliar la oferta
de las obras de teatro que hay en el teatro, ¿ok? De los otros servicios del teatro, de los precios de las diferentes locaciones, ¿ok? Es mucha información que el cliente puede percibir como buena, como agradable o como desagradable. Entonces, estará en esa persona que recibe la llamada, digamos, el conocimiento de los procesos para saber si la persona que me está llamando conoce ya cuál es el ticket que quiere y dónde está ubicado, o si llama por una información más amplia. Fíjense que es un tema muy delicado en este caso, ¿okay? Porque requiere un conocimiento muy fuerte acerca de cuáles son los patrones de comportamiento de los clientes. Entonces, luego hay una segunda acción del cliente, que es la llegada al teatro. En la llegada al teatro, el cliente evalúa como evidencia física si hay parqueadero, si hay, digamos, si en el teatro de la universidad, cómo están las características del teatro, si me entregan el ticket en físico o yo llevo el impreso, me entregan en físico en un sobre con el nombre, o sea, muy formal, si me recibe una persona que me trata por mi nombre, y me lleva, digamos, al hall donde voy a esperar la entrada al teatro, si me dan algún brochure, alguna información acerca de la obra del teatro, de qué se trata, quién es el director, la trayectoria del director, la trayectoria de los actores, ¿ok? Y de esto hay un soporte de proceso que está el nombre en el sobre y que indique los tickets, el soporte de los tickets que indican la hora y el asiento donde él va a ir sentado. Lo siguiente entonces es el encuentro con el cliente. Voy a la ventana donde me van a recibir el ticket para poder entrar. Y entonces empiezan a chequear mis datos y yo empiezo a tener allí otro tipo de percepción como evidencia física del nivel de atención de la persona, del nivel de conocimiento de lo que está haciendo, de si conoce mi nombre, mis tickets. Es un tema más de formalismo, pues. Entonces hay un doble chequeo del sistema. Lo que tiene usted en la mano contra lo que usted escanea con la pistola. Entonces, usted tiene en la mano unos tickets que van a nombre de tal persona y están en estos asientos. Usted escanea eso con el ticket, aparece en su pantalla y confirma que ese es el sitio al que va la persona. Encuentra el nombre, digamos, el tema de cómo se pagó, y luego entonces que abren las entradas del teatro, está, mire, los programas, los snacks que venden dentro del teatro, el tipo de atención que puedes tener dentro del teatro, y una vez que se sienta en el asiento, entonces si es cómodo, si el sitio que compró es un sitio que es razonablemente bueno, si la recomendación en principio usted la recibió de quien le tomó la llamada y esa persona le recomendó esos puestos, entonces ya usted tiene una percepción acerca de la atención desde el backstage, es decir, de la asesoría de la persona que lo atendió en el mismo momento que usted inició el proceso de compra del tiquete para el teatro. Fíjense que son como diferentes ejemplos, pero este que tiene que ver con un hotel, fíjese que tiene que ver otra vez con la evidencia física, otra vez con el contacto de las personas, bien sea al frente del mostrador o detrás del mostrador, y el soporte de proceso. Este es mucho más sencillo, pues. Entonces empezamos nuevamente por las acciones del cliente. Entonces está el saludo y el cómo le reciben las maletas al cliente. ¿Qué experiencia tiene él? Bueno, el arribo al hotel, si hay parqueadero, luego si hay carritos disponibles para las maletas o si está el botones disponible para poder atender las maletas. Luego entonces viene el proceso de registro, de check-in. Entonces en el check-in ya hay un soporte de proceso que tiene que ver con el sistema, y en el sistema habrá que chequear si él tiene una reserva previa. Entonces él va al proceso de check-in, pero en ese proceso de registración se chequea papeles, las llaves, las tarjetas de la habitación, los servicios adicionales que tiene la habitación, por ejemplo, lavandería, gimnasio, cóctel de bienvenida, oferta para el desayuno, almuerzos incluidos, o sea, todo lo que él espera recibir de atención del cliente. Y eso ha de recibirlo de la persona que está, digamos, detrás del mostrador. Luego entonces el cliente, se supone que el cliente va a ir a la habitación, entonces el muchacho que lleva las maletas, que es el bell person, monta las maletas en el carrito, lleva las maletas hasta su habitación, ¿ok? Le muestra todo lo que está en la habitación, entonces empieza ya a generarse, digamos,
una valoración de parte del cliente. Entra a la habitación y empieza a ver entonces cómo es la habitación, cómo es el aire acondicionado, el aroma de la habitación, la vista que tiene por la ventana, cómo es el baño de la habitación, porque en el hotel, digamos, el baño es un tema clave. Y bueno, él decide pedir algo para comer antes de dormir. Pues entonces llama por teléfono, le reciben en el backstage la orden en el restaurante, se prepara la comida, se tiene una comanda para preparar la comida, se lleva la comida hasta la habitación y en la habitación él evalúa cuál fue el tiempo para la entrega, cuál fue el trato de la persona que lo lleva, la calidad de la comida, la apariencia de la comida, la temperatura de la comida, ¿ok? Nadie quiere comer en la habitación y que luego la habitación quede oliendo a comida, o sea que hay unos temas allí muy delicados cuando uno contrata este tipo de servicio en el hotel. Luego evalúa cómo estuvo la comida y luego, bueno, cuando ya se va del hotel, entonces viene el proceso de checkout, se hace una salida a registro del sistema y el cliente sale del hotel. Bien, preguntas hasta ahora. Estoy en línea, ¿verdad? ¿No se han ido? Aquí estamos, profe. Listo, listo. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Bien, aquí hay otro ejemplo de, a ver, un ejemplo de tomar un vuelo. Entonces ya ven ustedes, tienen un video del Customer Journey Map de cómo adquirir un boleto, un tiquete de avión. Y este es el blueprint. El Customer Journey Map es desde que el cliente se contacta por teléfono a comprarlo. Ya hay unos procesos detrás que hay que considerar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo es el blueprint para tomar un vuelo? Primero, ¿qué hace el cliente? Hace una reservación. Si hace una reservación, hay un soporte del proceso que en el website. Yo agregaría acá un backstage porque hay una persona que pudiera estarlo atendiendo detrás de esto, al menos que he hecho reservaciones en línea donde hay un chat que está abierto y una persona que permanentemente está haciendo seguimiento. Esta es la compra en línea directo. ¿Okay? Entonces, hace la reservación, el soporte del proceso se hace en línea. Luego, pues, ¿cuál es la evidencia que él tiene? Bueno, necesita un computador y una tarjeta de crédito para poder hacer la compra. Y luego yo agregaría acá el que usted pueda imprimir el tiquete en casa. Luego entonces usted llega al aeropuerto y cuando llega al aeropuerto entonces ve el exterior del aeropuerto, el parqueadero del aeropuerto, el costo del parqueadero del aeropuerto. Yo agregaría acá el proceso cuando usted llega al parqueadero del aeropuerto, cuando usted recibe el ticket del parqueadero del aeropuerto, que sería un support process. ¿Okay? Luego entonces entra al aeropuerto a hacer el check-in. Yo agregaría otra actividad que es la entrada al aeropuerto y la percepción que tiene el cliente acerca del aeropuerto, de los servicios del aeropuerto. ¿Ok? Nadie lo va a recibir usted a la entrada del aeropuerto a decir bienvenido al aeropuerto tal, pero hay un soporte de mantenimiento del aeropuerto que sí que lo pueden llevar en el backstage, seguridad que sí que lo llevan en el backstage. ¿Ok? Y luego entonces voy a hacer el check-in y resulta que hay un proceso que nosotros hacemos que es web check-in o check-in. En este caso creo que es solo el check-in. Entonces cuando va a hacer el check-in, entonces recibe el saludo de la persona que está enfrente del mostrador y al recibir el saludo, entonces él percibe cómo es esa persona, el trato, eh, si fue con fluidez, si recibió su maleta, si le pesaron la maleta, si le dieron indicaciones, le dieron el ticket para su bolso de mano, le indicaron cuál era el peso mínimo de la maleta y todos esos datos y todo eso se va registrando en el sistema. Luego entonces ponen la maleta en la correa que lleva la maleta hacia el sitio de carga del avión, de la línea aérea. Ahí usted no vuelve a ver sus maletas. Eso implica entonces que hay unas actividades detrás del mostrador y usted confía en que eso fue puesto dentro del avión. Luego pasa el proceso de seguridad. Cuando lo van a chequear ustedes, el chequeo del pasajero, entonces hay alguien que lo chequea a usted, que chequea tanto su tiquete como el tema de seguridad. Usted observa detectores de metal, rayos X, máquinas y una persona que lo atiende y una serie de instrucciones también que debe quitarse el calzado, debe quitarse la chaqueta, ponerlo en una cesta. Y hay un soporte de proceso
que no solamente es el detector de metal, sino también las cámaras que registran cuando usted pasa por ese punto de chequeo. Luego entonces usted sigue valorando los pasillos dentro del aeropuerto, valora cuando llega a la puerta, evalúa cómo son los asientos en la puerta, dónde hay tiendas de conveniencia, cómo son las características del terminal, el tema mantenimiento. Entonces, detrás de eso hay unas actividades detrás del mostrador que tienen que ver con mucho del tema de mantenimiento físico del aeropuerto y un soporte de eso que podría ser cuando usted se arriba al aeropuerto y le llega un cuestionario a su teléfono que no está acá registrado, pero usted empieza a responder cuáles son las características del aeropuerto. Inclusive puede usted chequear cómo está el tema de la conexión a Wi-Fi dentro del aeropuerto, que en algunos aeropuertos son gratuitos, en otros aeropuertos son hasta 30 minutos, en otros aeropuertos hay que pagarlos. Entonces, todo eso es parte de la evidencia física de la experiencia del cliente. Luego, entonces, cuando usted aborda el avión, ya dentro del avión, entonces, empieza a valorar si lo saludan, cómo lo saludan. Aquí hay otra cosa que se hace detrás, en el backstage en el avión, que es la limpieza del avión, pulcritud del avión, la comodidad de los asientos. O sea que hay una serie de características que hacen que este cuadro sea mucho más profundo y mucho más amplio. Fíjense que todas las actividades del cliente implican, de acuerdo al nivel de creatividad o profundidad que usted quiera darle. Yo les explicaba la clase pasada que uno podía dar la dirección de su casa desde mencionar la Vía Láctea y referirse al planeta Tierra, América del Sur, al norte de América del Sur, Colombia, ciudad, Medellín, y entonces empieza usted a meterse en el barrio, en el apartamento, en la habitación en la cual está, en qué cama le toca. Entonces, el nivel de especificidad que quiera desarrollar usted el blueprint dependerá del nivel de creatividad que usted tenga para desarrollar el trabajo. Pues, ¿pregunta hasta ahora? Alfonso, yo te pregunto algo en relación a Dígame. este blueprint. Los procesos de soporte pueden estar tanto en el frontage como en el, o sea, en el contacto, tanto como en la parte de atrás, pues en lo interno. Hay procesos de soporte en ambos, y hagámoslo con una cosa tan sencilla como ir a McDonald's. En McDonald's usted le toma a McDonald's usted llega ahora a una pantalla y en la pantalla usted hace su propia orden y paga con su tarjeta de crédito, coge un número que está ahí y se sienta en la mesa. Eso es para la gente aquí que odia que la atiendan. Eso que usted carga va directamente a la cocina. Entonces hay un soporte de proceso ahí en la comanda. ¿Ok? Este va directo a la cocina. Cuando yo voy a que me atiendan en el mostrador, hay un soporte en la máquina y hay un soporte detrás de la cocina. Ok, aquí hay dos soportes del proceso. Lo que usted dice, sí, se pueden tener soportes de proceso que vayan tanto en el on-stage como en el backstage. Es decir, soportes de proceso que están tanto en el mostrador como detrás del mostrador. Y eso implica mucho de los temas de clientes internos dentro de la organización. Eso también es importante para los clientes internos, porque nosotros tenemos registros. Cuando tenemos un producto que va de varios procesos, el tema de gestión de la calidad total implica que usted colocaba una calcomanía de cumplimiento de su nivel de calidad en el paso en el cual usted da un valor agregado al producto. Entonces, eso significa un soporte del proceso cuando pasa de un punto a otro, cuando hablamos de los clientes internos dentro de las organizaciones. ¿Okay? Si vamos a hablar de los modelos de negocios, a menos que usted vaya a prestar un modelo de negocio de asesoría dentro de una empresa, implicaría clientes internos. Pero si vamos a hablar de modelos de negocios, de producto o servicio de cara al cliente, ya es otra cosa. ¿Okay? Pero sí, si hay soportes de procesos, tanto que se pueden generar tanto frente al mostrador como detrás del mostrador. Bien, aquí en la presentación les puse pues, un montón más de ejemplos, digamos, para orientarles. Este es Panera Bread. Panera Bread es una franquicia que, bueno, venden pan, pero su negocio es vender sándwich y ensaladas. Entonces, digamos que es igual, es un restaurante. ¿Qué es lo primero que hace el cliente? Mira si hay mucha gente. Entonces, mira el parqueadero y mira si hay mucha gente dentro del lugar y ahí evalúa si entra o no entra. Entonces, bueno, de repente él va a entrar, ¿ok? Entonces, cuando va a entrar hay una evidencia física que está la puerta para poder entrar al negocio y luego entonces empieza a ver
qué es lo que va a ordenar, y luego entonces genera la orden, y cuando se genera la orden, ¡pam!, hay una orden al backstage para poder empezar a preparar lo que la persona está ordenando. Digamos que es el mismo proceso que hablamos en el caso de la cafetería o en el caso de McDonald's. Digamos que este es el de Pizza Planet, digamos que más o menos el mismo servicio, pero este es un servicio por teléfono, y que tiene diferentes niveles de atención diferentes a presentarse frente a un mostrador, porque esto es un punto de contacto indirecto, pero alguien me toma la orden por teléfono. Yo no ordeno en línea mi pizza, pues. ¿A quién le puso ritmo a la cosa? Bien, entonces voy a... Algo, eso de lo que dice acá ¿quién habla? de Ya Melissa. para ver. Melissa, listo. Lo que dice de identificar los riesgos, los puntos de dolor, o sea, yo en cualquiera de esos puntos de contacto, sea con el cliente detrás, yo puedo colocar aquí, podría ser un riesgo. Acá, sí, o sea, es así. Sí, vamos a verlo en el del hotel, donde hay un punto de riesgo mayor, cuando el botones le coge las maletas. Entonces, el botones le coge la maleta, usted va con un montón de familia, lo montan en 3 carros y se va al primer lote. Y como van niños, mamás y todo eso, entonces todos se van a la piscina y dejan al botones descargando las maletas. Yo como empresa ahí tengo un punto de riesgo, ¿ok? Y es importante en ese momento la honestidad. Y la honestidad viene por el tema del cliente interno. Entonces, donde viene acá, donde dice give backs to bell person, yo pongo una R de riesgo, porque hay un riesgo en ese proceso. Entonces, si observas el video previo a la clase, el video que dice Service Blueprint procedimiento, ahí hay una identificación de un proceso de, me parece que es un proceso de... Es de un valet parking. del valet parking. Un proceso de llegar a un restaurante. De llegar al restaurante. Entonces, ahí, ¿te acuerdas que planteaba que había un riesgo que le rayaran el carro? Y ese riesgo que te rayaran el carro estaba en el backstage, ¿sí? Como el mismo riesgo que tienes cuando el botones se lleva las maletas a la habitación porque usted está apurado. Es el mismo riesgo, porque igual es un daño a la propiedad, pues, o a tus pertenencias desde un tercero. Entonces, ahí hay un riesgo, ¿ok? Que cuando usted regresa, entonces encontró el carro rayado cuando se lo devolvieron, o fue a buscar el dinero que tenía en su maletín y no aparece, entonces ya es un punto de dolor. Entonces, fíjese que el punto de dolor es una consecuencia de un proceso de riesgo, pero que ya ocurrió. Pues, entonces ya no tiene remedio, y yo debería remediarlo con una oportunidad o una alegría para el cliente. Aunque es bien difícil que a usted le quite una raya en el carro. Alguna vez tuve una experiencia con una gobernación. Yo iba por una calle, estaban cortando el césped, se levantó una piedra, me partió el parabrisas, y fui a la gobernación y le dije, mire, me partieron el parabrisas, los empleados de ustedes y tal. Y yo fui solamente por puro buscar a ver qué hacía la gestión pública, así funcionaba este tipo de cosas. Y me dieron una orden para ir a cambiar el vidrio de una vez. Entonces fue un elemento de sorpresa, oportunidad, pues vieron una oportunidad en generar una sorpresa agradable, y para mí fue un corazoncito allí porque de una vez fui y me cambiaron el vidrio. Entonces lo que hay que registrar durante las acciones del cliente, durante el contacto en el mostrador y detrás del mostrador, cuáles son los procesos de riesgo, los puntos de dolor y los puntos de oportunidad o de sorpresa para el cliente. Muchas gracias por ese aporte, Melissa. Bien, son las 8:29. Voy a empezar 8:29. Ok. Bien, voy a retomar taller 3 porque hasta acá va el taller 3. Y ahora vamos a hablar luego de lo que... Empecemos a hablar de lo que es el trabajo final con el Canvas. ¿Okay? Bien, hasta acá va el taller 3. O sea que había que buscar la idea de negocio, su idea de negocio, e identificar en el Customer Journey Map cuáles son los momentos de encuentro con el cliente y dónde hay caritas felices, dónde posiblemente hay caritas felices y dónde hay caritas tristes, ¿ok? Y crear también el Service Blueprint y empezar a determinar cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles puntos de dolor y cuáles son las posibles oportunidades o momentos para poder generar sorpresas gratas en el cliente, ¿no?
porque también hay sorpresas que no son gratas, pero sorpresas gratas en el cliente. De todas formas, como siempre hemos hecho el ejercicio, pues esta, digamos, es la información general. Y luego entonces, a través de del feedback que hagamos, de los encuentros que tengamos, pues pueden estar en libertad de ir enviando los avances de su trabajo y vamos haciendo las observaciones sobre eso. Son las dos herramientas que vamos a aplicar en el taller 3. Fíjense que aquí tenemos mucho trabajo en el backstage, mucho trabajo detrás del mostrador. Es decir, revisar esto y convertirlo en una experiencia para su idea de negocio no es fácil, entonces yo preferí dejar esto solo en estas dos herramientas para poder pulir bien lo que son los momentos de encuentro con el cliente, los puntos de contacto, la importancia de la interacción, el mapeo y en el Selby Blueprint, entonces definir muy bien el paso a paso de las acciones del cliente y qué ocurre en cada acción en el mostrador, detrás del mostrador, qué evidencia física observa, siente, huele, recibe el cliente y que soporte ese proceso. ¿Okay? Estos son los dos puntos que vamos a desarrollar para el taller 3. ¿Okay? Aunque a las 8:32 empecemos a hablar del Canvas. Okay. El Canvas es como el momento cumbre de todo el módulo. Es como el resumen de todo lo que hemos hecho durante todo el proceso. Porque resume en un solo formato todo lo que puede pasar con el cliente. Aquí ya recuerda que pasamos por esto que era el mapa de empatía, qué piensa, qué siente, qué dice, qué ve el cliente, qué oye. ¿Okay? Luego entonces, a partir de ya conocer el perfil del cliente, empezamos a indagar qué le empezamos a ofrecer nosotros como mapa de valor. Entonces, el cliente tiene, digamos, unos procesos, tiene unos dolores y tiene unas ganancias alrededor de ese proceso. Y nosotros necesitamos generar creadores de esa ganancia para poder capturarlo y mantenerlo. Y tenemos que generar estrategias de cómo minimizar ese dolor, esos puntos de dolor en el cliente a través de nuestros productos y servicios. Entonces, lo que nosotros buscamos es confrontar en el Value Proposition Canvas. Esto no lo van a hacer, esto es parte del Canvas grande, ¿ok? Pero este es el paso previo para poder explicarles de dónde viene esto. Lo que nosotros tenemos como Canvas es el cuadrito ese que está ahí arriba al fondo. Y aquí apenas estamos identificando cuál es la propuesta de valor y cuál es el comportamiento de nuestro cliente. Entonces nosotros a cada ganancia le tenemos un creador de ganancia y a cada dolor le tenemos algo para aliviar ese dolor. Primero, este señor va a tomar un taxi. Entonces, él llama al taxi, busca el taxi, provee las direcciones y busca pagar el taxi. Ese es su proceso. ¿Okay? Lo que puede esperar él de dolor puede ser, ¿cuánto tiempo tengo que esperar el taxi? ¿Cuál es el recargo que puede darme el taxi por buscarme? Si tengo un conductor que me haga inseguro el transporte y cuáles son mis expectativas como consumidor acerca de ese taxi. Pero también tengo, digamos, unas ganancias que yo digo, bueno, si él me ofrece cómo pagar fácilmente, si él me ofrece un precio económico, si él me hace llegar a tiempo y si el servicio es profesional, pues eso me ayuda a equilibrar mis dolores. ¿Okay? Dice, no, que es inseguro, sí, pero me dice que necesito llegar al aeropuerto en 10 minutos y yo estoy a 20 minutos y ese señor me va a poner ahí en 8 minutos. Bueno, pues entonces uno tiene que asumir una cuota de riesgo, pues. ¿Ok? Entonces, el paso siguiente que se hace con esto, ojo, esto no lo vamos a hacer para el Canvas final, sino, digamos, es el proceso para poder llegar al Canvas, es ordenar en orden de prioridad cuáles son los procesos que necesitamos, cuáles son nuestros dolores de cabeza del más sencillo al más fuerte y cuáles son las ganancias que yo tengo de la más sencilla a la más fuerte. Digamos que paso por encima de esto, por eso, porque no lo estamos incorporando a ningún trabajo, pero viene, ok, yo tengo un taxi, uso smartphone, una aplicación de smartphone para poder contactarme y empiezo a darle cómo resolver los dolores de cabeza. Pues pueden conseguirme rápidamente en Booking, puede que el costo del sistema sea bajo para poder conectarse para llamarme, le puedo asignar un conductor y puede que no reciba efectivo. Eso puede que sea un alivio
para un dolor de cabeza si este señor quiere pagar con tarjeta de débito. Y para yo poder mantener este cliente, entonces le ofrezco alrededor de las ganancias, entonces que pueda llegar a tiempo, que reciba un servicio profesional de los conductores, que tenga un mapa visual de dónde están ubicados los taxis, cuánto tiempo demoran en llegar y que puedan hacer seguimiento hasta que el taxi llegue tal cual como lo plantea Uber. Entonces, estas características mías de mi valor, de mi propuesta de valor también se rankean. Luego, el ejercicio es que yo me siento con los clientes, filtro si lo que yo estoy planteando como dolores de cabeza le sirve a él y luego hago un nuevo planteamiento después de estar reunido con el cliente. Aquí esto fue un ejercicio que hicimos con un colega en un núcleo de desarrollo tecnológico de industria petrolera, petroquímica y de gas. Y bueno, eso fue en Kabul, en Afganistán. Y bueno, hicimos el ejercicio completo porque nos interesaba determinar cuáles eran los clientes potenciales a nivel industrial. Aquí hay varios ejemplos, pues, pero quiero irme directo al Canvas, porque esto es el entregable. Entonces, el entregable implica que voy a trabajar una parte en Word que tiene que ver con la orientación de lo que yo les compartí en la plataforma del Mercado del Río. El Mercado del Río tiene un video y el Mercado del Río tiene un físico. El físico del Mercado del Río son como las pautas generales del Word que ustedes van a presentar, que es muy, muy concreto. ¿Ok? Es muy concreto. Que implica, digamos, implica temas de segmentación, implica identificación del cliente, la misión y visión de su negocio. Estamos hablando del trabajo final, ¿ok? Digamos, el origen, el sector industrial al cual pertenece, es decir, el CEU que plantea Naciones Unidas o que lo pueden encontrar también en la página de la DIAN, si es un sector, la industria a la cual pertenece, el segmento al cual pertenece, los canales de distribución, ¿ok? La misión y la visión, y qué inquietudes busca resolver en el cliente. Eso lo van a ver como guía en el trabajo de Mercado del Río, que igual les voy a compartir por el WhatsApp, pero que está en su plataforma. Ese es el Word entregable. ¿Cuál es el físico del entregable? El físico del entregable es este cuadro que vamos a ver. Solo este cuadro es el físico del entregable. ¿Okay? Fíjense que en el trabajo anterior no vamos a entregar en el taller 3, sino el Customer Journey Map y el Service Blueprint. No más. Los dos formatos solamente. Eso es lo único que vas a entregar. Y en el trabajo final, el Word que aparece como ejemplo en el Mercado del Río y el lienzo o el Canvas, este cuadro que vamos a ver ahora. Eso va a ser el entregable. El Word y el Canvas. El Word donde indique el origen de la empresa, el sector al cual pertenece, indicando el CEU de Naciones Unidas, la industria a la cual pertenece, el segmento y la segmentación de mercado de sus clientes, los canales de distribución a través de los cuales va a llegar, las inquietudes que va a resolver, la misión y la visión. Ese es el Word del trabajo final y anexando este formato del lienzo de Canvas. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué plantea el Canvas? El Canvas se divide en 3 áreas o 3 dimensiones. Una que tiene que ver con el cliente que está en rojo y cómo le entrego yo esa oferta de valor. Otra que tiene que ver cómo es la creación de valor y la parte de abajo que es la captura de valor. Entonces, la captura de valor que tiene que ver con el tema económico, el equilibrio entre costos e ingresos. Entonces, la creación de valor incluye la promesa de valor, las actividades clave, los recursos claves y los socios claves. ¿Okay? Promesa de valor es lo que yo estoy ofertando. Las actividades claves son las actividades que hago tanto en el frente al mostrador como detrás del mostrador. Los recursos claves que utilizo para desarrollar esas actividades y los socios claves que son nuestros proveedores. En la entrega de valor, entonces está el segmento de clientes, que es donde ven los 2 muñequitos. Están los canales de distribución por donde llego a esos clientes, que es donde está el camioncito. Y la relación con los clientes, que es el corazoncito. Por eso la importancia de haber comprendido cómo es el mapa de empatía. Porque el mapa de empatía está íntimamente relacionado con este tema de relación con clientes, al igual que lo que planteaba Muñoz, Nájar y Vila acerca de la estrecha relación con los clientes. ¿Okay? Y luego entonces la captura de valor, que no es otra cosa de dónde recojo el dinero, pero cuánto he invertido para eso en función de la estructura de costos y la estructura de ingresos.
Este es el formato que les compartí del Canvas. Este, digamos, es el anexo del trabajo final, que el trabajo final en el Word va a ir el origen de la empresa, el sector al cual pertenece, el código del CIU de Naciones Unidas, la industria a la cual pertenece, el segmento al cual pertenece y la segmentación de sus clientes, los canales de distribución, la inquietud a resolver en el cliente, la misión y la visión. Detrás de ese paquetito de Word que lo tienen como guía en el mercado del río, en el sistema, van a anexar este Canvas que tenemos aquí en la pantalla. Bien. El Canvas viene estructurado como para desarrollarlo de manera autónoma, porque cada una de las partes que compone el Canvas tiene una serie de preguntas. Hay que buscar responder a la cantidad máxima de preguntas que están allí. Y están las preguntas con algunas explicaciones y algunos ejemplos. Vamos a detallar algunos de ellos. Ahorita nos empezamos a acercar, pero como acá no se nota muy bien, me voy a acercar desde el formato de Excel. ¿Okay? Entonces, fíjese que estamos hablando de las actividades que yo hago hacia adentro, que están del lado izquierdo, actividades claves, qué operaciones hago frente al mostrador y detrás del mostrador, qué recursos claves necesito para que esto funcione y cuáles son los aliados o socios claves que son mis proveedores, incluyendo a proveedores de mantenimiento. Mantenimiento de sistemas, mantenimiento de equipos. Esos son proveedores claves míos, aparte de quienes son los proveedores de materias primas. ¿Okay? Todo eso va allí. Del otro lado, del lado derecho, está el segmento de cliente que estoy atacando. ¿Okay? Por eso insistimos tanto durante la primera, segunda semana el tema de segmentación para poder llegar acá. La relación con los consumidores, que profundizamos en la lectura de Muñoz y Nájar, que es parte del debate que cierra esta noche, y los canales de distribución de cómo llegamos a esos clientes. ¿Okay? Y en la parte inferior, entonces, las características de estructura de costos y flujo de ingresos, que todo esto constituye el soporte para la propuesta de valor. Propuesta de valor que viene diseñada desde y producida de las actividades claves, utilizando los recursos claves que nos proveen los aliados, los socios claves, propuesta de valor que está construida en función de darle respuesta a un segmento de clientes que buscamos cuál es la realidad de lo que ellos necesitan a través de la relación con los consumidores y que se los hacemos llegar a través de unos canales de distribución y que para que todo esto funcione nosotros estimamos un flujo de ingresos y una estructura de costos que nos permita presentar esta propuesta de valor como planteaba Muñoz y Nájar dentro de las conclusiones, una propuesta de valor que esté con el menor coste total, que proponga la mejor solución global y que sea una innovación para los clientes. Bien, vamos a ver otros. Acá hay otro formato. Yo creo que este fue el formato que les compartí, creo. ¿Ok? Y voy a mostrarles ahora el formato en Excel. Preguntas generales acerca del Canvas. Canvas es lienzo, es la traducción, pues el lienzo o el Canvas. En el lienzo va todo, en el Canvas va el todo. Así como en un cuadro usted ve todo allí y todo lo refleja el cuadro, entonces es un lienzo que refleja todo lo que está alrededor de la propuesta de valor. Si tienen preguntas generales, porque ahora vamos a entrar a cada uno de los cuadros a observar cómo se estructuran esas preguntas. Repito, esto es del trabajo final, ¿ok? Esto es parte del trabajo final. Lo que quiero es que me escribieron 4 de los grupos que cómo puede ir adelantando lo que van a ver más adelante. Yo le digo, bueno, pues entonces aprovechemos y mostremos el Canvas desde hoy, de tal forma que vean la conexión que hay entre todo lo que hemos visto, lo que vamos a desarrollar para el taller 3 y lo que se va a desarrollar para el trabajo final. ¿Ok? Y bueno, y vamos avanzando y me van enviando, digamos, información acerca de la construcción del Canvas y todas las dudas que requieran, porque lo que les decía, la semana 3 y la semana 4 son solo herramientas prácticas. Les repito, en el taller 3 van a entregar solo el cuadro del Customer Journey Map y el cuadro del Service Blueprint. Ahí debe estar todo expresado. Y para el trabajo final tenemos el entregable de Word, que digamos es
sirve como modelo el mercado del río y le anexamos a eso este cuadro del Canvas o este lienzo, porque estamos utilizando 3 herramientas que se explican por sí solas, que lo que está allí expresado es suficiente para poder hacer el análisis que requerimos. Bien, pregunta hasta ahora. Ok, voy a terminar de cerrar esto para explicarles. Bueno, el taller 4 no es taller 4, es taller 3, Customer Journey Map y Service Blueprint. Aquí están las herramientas que pueden utilizar, es decir, aquí están videos que están en la plataforma, pero hay otros videos adicionales también que pueden utilizar para poder orientarse. Y luego entonces el trabajo final que se basa en su modelo de negocio y presentar el Canvas. ¿Okay? Alfonso, y lo del taller 3 puede ser también, por ejemplo, si no lo cogemos de la idea de negocio de alguna experiencia que alguno del grupo haya vivido o algo así, Sí, se sí. puede también. Sí, claro, sí, cómo no. Sí. Sí, puede ser de cualquier, o de un negocio, pues. Si usted quiere hacerlo sobre Subway, entonces lo hace sobre Subway. Si lo quiere hacer sobre McDonald's, o si lo quiere hacer sobre el mercado del río, los que viven en Medellín, o sí, es indiferente. O quieren hacerlo sobre la experiencia de ir, qué sé yo, a Juan Valdez, o ir a, no sé, a ir a las tiendas de Éxito, ¿sí? Pueden hacerlo o quieren hacerlo con su propia empresa, quieren hacerlo con los clientes internos, todo eso es válido. O sea que sí pueden hacerlo. Y cualquier duda que vaya surgiendo, pues ya saben, me van escribiendo y vamos orientando entonces el trabajo, como hemos hecho el acompañamiento hasta ahora. Pues. La idea de esto, más allá de la nota, es aprender a manejar las herramientas. O sea, que estas herramientas sean útiles para su trabajo o sean útiles para su proyecto futuro, para cualquiera de las dos. Porque esto no es quedarnos en la teoría. Esto, mire, vamos a la práctica. Esto dice la teoría, pero vámonos a la práctica y pongamos esto en un contexto real a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver si funciona, a ver si esto camina, cómo lo hacemos caminar, cómo si ha funcionado para muchas transnacionales y muchos negocios exitosos como Uber, como Disney, cómo lo hago funcionar para mi organización, o cómo lo hago funcionar para mi idea de negocio, o cómo veo que funciona en un cine en mi ciudad, o cómo en el servicio de transporte público, o en el metro, o en el servicio de transporte privado, en las líneas de taxis, ¿okay? En cualquier tipo de negocio que genere un producto o servicio. Inclusive, voy a ver cómo funciona esto en las alcaldías. ¿Cuál es el punto de dolor en una alcaldía? Que uno llegue y que lo traten mal, que no lo atiendan, hay caritas tristes. ¿Cuál es el punto de sorpresa? Que uno llegue y que lo atiendan rápido y lo atiendan bien, que usted va a buscar una solvencia y le diga, no, es que la solvencia ya está, espera un minuto que ya le doy la solvencia. O sea que esto es aplicable a todo, pues. Inclusive si llega al punto que quiere aplicarlo en su casa, va a ser bien complicado cuando usted lo quiera aplicar a su organización familiar como organización familiar. Es muchísimo más complicado. Porque hay muchos puntos de atención que pueden generar un conflicto en su matrimonio. ¿Okay? Porque puede darse cuenta que usted siempre está detrás del mostrador y no frente al mostrador. Y que todas las operaciones que están detrás del mostrador son tan importantes o más importantes que las que se atienden frente al mostrador. Esto es aplicable a todo. Y ese es el reto, pues. El reto de cualquier escuela de negocio en el mundo es que puedas convertir todo esto que está acá en aplicaciones reales, en aplicaciones cotidianas, pues. Okay, ¿alguna otra pregunta? Voy a meterme al Canvas. Me quedan unos 10 minutos. Voy a meterme al Canvas y voy a analizar cada uno de los cuadros, a ver qué dicen las preguntas, ¿ok? Para poder tener una visión general del uso del Canvas. A ver si en la locura... aquí está. Bien, ok. Ok, ¿ven una hoja de Excel? ¿Ven el Canvas en Excel en azul en su pantalla? Ok, este es el mismo que tienen... Ok, este es el mismo que tienen en la plataforma y que yo les envié al WhatsApp en la tarde. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Empecemos por la cliente, que es lo que más hemos tocado durante estas 2 semanas. Bien, hablamos de segmentos. ¿Para quiénes creamos el valor? Es decir, que el ejercicio que hicimos de segmentación
tanto en el taller 1 como en el debate, debo volver a, sí, como en el taller y como en el taller 2. Tenemos que aplicarlo nuevamente acá, pero para mi idea de negocio o para un negocio que ya esté establecido, como lo planteaba Melissa. ¿Para quiénes creamos valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Entonces, implica una segmentación que pueden orientarse nuevamente por el cuadro que les compartí de Schiffman, en el caso que sean consumidores finales, y el enlace que les compartí de segmentación industrial, en el caso que quieran tomar propuestas de valor de servicio o asesorías industriales. ¿Okay? Bien, entonces, en este cuadro habrá que desarrollar punto a punto cómo es el tema del segmento al cual va dirigido. Ahora, ¿cuál es la relación con el cliente? ¿Qué tipo de relación espera de cada uno de nuestros segmentos los clientes? Establecernos y mantenernos con ellos, es decir, no solamente está el tipo de relación, sino cómo generamos la empatía con ellos para poder hacer que esta relación sea sostenible en el tiempo. ¿Okay? La retención del cliente, pues. Convertir los clientes, mantenerlos como clientes modelos de acuerdo a lo que planteaba el caso IDEO, ¿recuerdan? ¿Ok? Bien. ¿Cuáles hemos establecido? ¿Cuáles son las relaciones que nosotros hemos consolidado con los clientes actualmente? ¿Cómo están integradas con el resto de nuestro modelo de negocio? Es decir, ¿cómo esas emociones repercuten en el tema de la percepción, en el tema hacia atrás, en el tema de lo que se hace detrás del mostrador, es decir, de las operaciones que se hacen detrás, de los procesos que se desarrollan detrás del cliente, ¿sí? ¿Y qué costes tienen? Lo de los costos, ahí lo dice en el trabajo final, si tienen acceso. Si no tienen acceso, pues asuman el valor cualitativo de los costos y los ingresos. O sea, cómo se recoge el dinero y en qué se gasta. Si llegan a números, pues bien, pero si no llegan a números, hagamos el ejercicio para saber que esos espacios están allí y lo hacemos no de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. ¿Okay? Bien, los canales, ¿cómo llegamos a ellos? ¿A través de qué canales quieren nuestro segmento de clientes ser buscados? ¿Cómo llegamos a ellos actualmente? ¿Cómo están integrados nuestros canales? Es decir, si nosotros tenemos página web, compras por página web, despachos, domicilios, si nosotros tenemos compras por página web pero que lo retiran en la tienda, si nosotros, que es un tipo de atención diferente, si nosotros tenemos canales de atención directa, es decir, que el cliente va directo hasta nuestro negocio, canales de atención indirecto. Entonces, a ver, ¿cómo están integrados nuestros canales? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿O en cuál se atiende el mayor volumen del segmento que usted define en la columna de segmentación? ¿Cuáles son los más eficientes respecto a los costos? ¿Cómo lo integramos dentro de las rutinas del cliente? Entonces aquí definimos cómo son los canales de distribución por los cuales vamos a llegar. Entonces ya tenemos el cuadro, estos tres cuadros que definen cómo es el tema de los clientes, la segmentación, la relación y los canales. Y ahora vamos a chequear lo que implican nuestros procesos internos, es decir, lo que implica, puede ser tanto frente al mostrador como detrás del mostrador, pero mis actividades dentro de la organización. Entonces dice, actividades claves. ¿Qué actividades claves requiere de nuestro trabajo para la propuesta de valor? ¿Cuáles son nuestros canales claves de distribución? ¿Cuál es la relación con los clientes? ¿Cuáles son los flujos de ingresos? Aquí digan cuáles son los procesos y operaciones que se hacen. ¿Cuál es el propósito de la organización como actividad clave? Luego, ¿cuáles son los recursos claves que uso? ¿Qué recursos requieren nuestra proposición de valor? Nuestros canales de distribución, ¿qué recursos requieren? ¿Cuáles son las relaciones con los clientes? ¿Cómo es el flujo de ingresos? ¿Cuáles recursos claves implica? ¿Cuáles son las materias primas fundamentales para usted manejarse? Materias primas e insumos. Pero esas materias primas e insumos vienen de algún lugar. Como vienen de algún lugar, entonces necesitamos conocer también cómo es el tema con los socios. Y esos socios implican nuestros socios internos como nuestros proveedores. ¿Quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores claves? ¿Cuáles son los recursos claves que obtenemos de nuestros socios? Pueden poner nombre y recurso. ¿Okay? ¿Cuáles son las actividades claves que realizan nuestros socios? Cuando ellos dan un valor agregado a nuestro producto.
Es decir, en el caso de McDonald's, ellos compran las carnes hechas, el queso empacado, los vegetales empacados, las papitas para preparar papas francesas, también en bolsas, que la compran a McCain. Entonces, ¿cuánto de nuestro aporte es importante en ellos? ¿Cuánto pesa lo que yo estoy entregando como propuesta de valor? ¿Cuánto pesa mis socios claves sobre esa propuesta de valor final? Es como hablar de un vehículo. En un vehículo hay muchos socios claves. Finalmente el que pone la cara es uno solo, pero hay muchos socios claves alrededor de la operación de un vehículo. Las compañías de vehículos como Ford no producen todo lo que tiene el vehículo. Entonces hay muchos socios claves detrás de esto. Luego de esto entonces tenemos en la parte inferior la estructura de costos y la estructura de ingresos. Entonces aquí, si no lo tienen cuantitativo, póngalo cualitativo. ¿Cuáles son los más importantes costes inherentes a nuestro modelo de negocios? ¿Cuáles son los recursos claves con el coste más elevado? Entonces identifique ahí cuáles son. ¿Y cuáles son las actividades claves de coste más elevado? ¿Okay? Luego entonces el flujo de ingresos, ¿qué valor estarían dispuestos a pagar nuestros clientes? Y eso se relaciona mucho en la segmentación, con el estrato, se relaciona mucho. ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo prefieren pagar? ¿Y cuánto podría cubrir cada fuente de ingresos a los ingresos globales? ¿Se acuerda lo que hablaba del 80-20 de Pareto? Es decir, ¿cuánto de ese segmento de cliente reviste para mí mayor importancia en función de los ingresos? ¿Y cuáles representan también más costos? Entonces, cuando nosotros integramos estas tres dimensiones, conseguimos entonces construir la propuesta de valor. ¿Y qué va a ir en ese espacio de la propuesta de valor? ¿Qué valores tenemos para dar al cliente? Y estos son valores tangibles e intangibles, ambos. Es decir, lo que el cliente recibe más todo lo que está detrás de lo que soporta el cliente. ¿Cuál de los problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver? Eso tiene una relación directa con el entregable de Word, donde van a poner qué inquietudes resuelven al cliente. Por eso es importante que la parte del documento Word les ayuda a identificar muchas cosas que van a poner acá luego. Por eso hacemos el ejercicio. Pues. ¿Qué paquetes de productos y servicios le ofrecemos a cada segmento de nuestros clientes? Entonces, segmentos y productos, segmentos y productos. ¿Y cuáles son las necesidades de nuestros clientes que estamos satisfaciendo? Entonces, cuando usted presenta un cuadro de estos, el cuadro se explica por sí solo, pues. Detrás de esto, lo que puede haber es lo que yo les pido a ustedes que identifiquen en el Word, que es el origen de la empresa, para saber en qué empresa están trabajando, cuál es la idea de negocio, a qué sector e industria pertenecen, porque es importante nuevamente resaltar la diferencia entre sector e industria, ¿ok? En el CIU, qué clasificación recibe, a qué segmento va dirigido, que es el mismo segmento de cliente que tenemos acá, pero no voy a decírselo, pero se los voy a adelantar, ¿ok? Los canales de distribución que van a tener allá en el ejercicio de Word, son los mismos canales de distribución que tienen acá, ¿ok? Las inquietudes a resolver que está dentro de la propuesta de valor y la misión y la visión, que eso sí deben crearla, es decir, dónde estamos parados y hacia dónde vamos y dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que trata la misión y la visión. Si trabajan sobre una empresa que está establecida, ya las empresas establecidas, algunas de ellas tienen su misión y su visión, lo que implica es que no van a aprender cómo crear una misión y una visión, pero sí identificar los aspectos claves que tiene una misión y que tiene una visión, ¿ok? Que también era importante aprenderlo. Pues. Bueno, son las 9, terminamos Canvas. Preguntas hasta ahora. Yo creo que, digamos, las preguntas de fondo estarán en el desarrollo del trabajo mismo y las preguntas de forma, pues, es la estructura del taller, la estructura del trabajo final, que la hemos explicado durante el desarrollo de la reunión de hoy. Pero, bueno, ya me dirán ustedes si tienen alguna duda, por favor. O si todo está claro.
Bien, los agarré a todos cenando. Bueno. No, profe. Ay, María Teresa. Bueno, la señorita Vélez cenó temprano, así es que debería estar conectada, porque yo la vi cenando y le dije buen provecho. Entonces, Profe, María sí, Teresa, yo estoy por acá. Estoy por acá. bien, bien. Bueno, a menos que cene 2 veces, que no es malo, ¿no? Bueno, si tiene preguntas, acá a la orden, si no, pues entonces nos vemos a través de la aclaratoria que hacemos durante el acompañamiento, con mucho gusto, y bueno, saben que quedamos pendientes. Pregunta de siempre, profe, la próxima semana, la reunión va a ser distribuir media hora para cada uno de los grupos para poder hacer una revisión de cómo van los avances del trabajo final. ¿Okay? Si quieren adelantarlo para el lunes, no, preferimos reunirnos el lunes, ya entregamos todo el domingo, entonces vamos a reunirnos el lunes. Me avisan con tiempo, sí, para yo poder sacar la media hora entre lunes, martes y miércoles que podamos hacer las reuniones. Pueden decidir cualquiera de esos 3 días. Si quieren reunirse el lunes, luego el martes y luego el miércoles, bueno, pues yo no tengo problema. Así es que me hacen saber si les agradezco. Bien. Nosotros cuadramos contigo en qué espacio nos reunimos, Sí, cada sí. grupo. Pónganse de acuerdo en el grupo y me avisan. Yo, pues, ahora tengo disponible que nos reunamos los miércoles, como tenemos el horario, a partir de las 6 de la tarde, lo adelantamos y nos reunimos media hora con cada grupo, o dejo a su libre elección si quieren reunirse el lunes o el martes, luego de las 6, luego de las 7. Ya ustedes me dirán, de acuerdo a cómo vayan avanzando con el trabajo y de acuerdo a su disponibilidad. Entonces nos reunimos el grupo, nos conectamos por aquí, por Zoom si quieren, y hacemos la revisión. O lo envían al WhatsApp y hacemos la revisión, como sea más cómodo para ustedes. Ah, listo. De todas formas, iríamos cuadrando con usted en el chat que tenemos con usted también. Sí, lo que yo he hecho anteriormente es que agarro el miércoles completo a partir de las 6:30 de la tarde y me voy conectando con grupos cada media hora y hay un momento en el cual de repente se encuentran 2 grupos y resolvemos una misma duda. Eso es lo que me gusta del ejercicio de los miércoles es eso. Pero siéntanse la libertad que si van avanzando en el trabajo, pues me pueden ir enviando los avances. Entonces, pero hagamos una cosa, fijemos el miércoles, ¿ok? Para que puedan participar todos los que se vayan conectando por grupos y ya. Si quieren conectarse antes, igual. Pero entonces hagámoslo también el miércoles y si ustedes consideran reunirse antes, pues también me avisan y nos vamos reuniendo ya. Lo que necesito es ir estructurando en qué hora quieren conectarse. Lo de las 6, ponle 6, cada 20 minutos nos vamos a ir conectando, ¿ok? Entonces se reúnen por grupos y me hacen saber y ya, ¿ok? Listo, sí, señor. Perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos y feliz noche. Chao, profe, gracias. Gracias a usted, profe. Vale, gracias. Gracias.